Hola, si estás viendo este vídeo es porque eres seguidor de la actividad del Instituto. Si te gusta lo que hacemos y lo que decimos, puedes apoyarnos. ¿Cómo? Es muy sencillo. Puedes hacerte miembro del Instituto o miembro del canal de YouTube. Con la membresía contarás con descuentos y también con contenido exclusivo. Además, estarás ayudando a divulgar las ideas de la libertad. ¡Anímate! Me hace mucha ilusión presentaros a Roger, que es un amigo que conozco desde hace ya unos 4 años. Él es economista por la Pompeu Fabra. Además, es el investigador principal del Institut Ostrom Catalunya, que es un think tank muy parecido al Juan de Mariana, pero que se originó en Barcelona y lleva varios años proponiendo sobre cuestiones de política pública en Cataluña desde la perspectiva liberal, y además también desde hace relativamente poco está saliendo en la televisión pública catalana, en Mes 24, no, Mes 324, como analista económico. Hoy nos va a dar 2 charlas, esta es la primera, en la que nos va a hablar sobre competencia y distribución minorista de medicamentos. Es uno de los temas que el Instituto Ostrom ha trabajado, digamos, motivado por la pandemia del coronavirus y una serie de reflexiones que se hicieron y que Roger nos va a contar. Muchísimas gracias, Roger, y todo. Gracias. Bueno, cuando Irune me propuso temáticas para la conferencia, tenía claro que una era como hablar de restricciones que pueden existir a la competencia en España impuestas por legislación, porque muchas veces se habla de problemas de competencia por parte que pueden originarse por resultados de mercado y operadores privados, pero a veces las restricciones competitivas pueden venir impuestas por ciertas regulaciones estatales, ¿no? Entonces empecé a pensar si también podíamos hablar de restricciones en el sector del transporte, como el taxi, las VTCs, que es una cosa que se ha tratado mucho, pero creíamos también que, como nosotros habíamos hecho un informe sobre posibilidades de innovación regulatoria en el sector farmacéutico por la pandemia, era interesante analizar en concreto lo que es la distribución minorista de medicamentos, porque en España, como vamos a ver, es uno de los sectores que tiene más restricciones de toda la OCDE y de toda Europa, ¿no? Por tanto, creo que es interesante conocer un poco más en detalle cuál es la regulación que existe y cómo se compara a nivel europeo. Y primero lo que haré será dar unas pequeñas pinceladas de lo que es la competencia y de los beneficios que hay. ¿Se puede hacer? Sí, vale, sí, lo pasas a mí. Vale. Sí, como os decía, al principio me quería dar como algunos, digamos, bullet points, algunos insights sobre lo que es la competencia y por qué creo que es importante defender la competencia a distintos niveles. En general, por lo que sabemos por la evidencia empírica, y es algo que también se puede deducir de la mayoría de modelos en economía, es que la competencia en general típicamente tiene asociados resultados de mayor calidad, de mayor variedad y de menores precios, ¿no? Entonces, mayor calidad podemos encontrar distintos estudios en distintos sectores, como básicamente cuando existe mucha igualdad en el producto, al final pues la calidad tiene que ser como uno de los factores diferenciadores si el producto es bastante homogéneo y parecido, ¿no? En términos de variedad, típicamente la competencia hace que los operadores pues innoven en nuevos productos para que los consumidores puedan tener más oportunidades para escoger. Y el menores precios seguramente es el beneficio más visible, ¿no? Y aquí en menores precios hablo de 2 tipos de precios. Primero, los consumidores, que típicamente perciben que el precio se reduce cuando hay más operadores en el mercado y eso les beneficia porque pagan un precio más reducido, pero también importante en la contratación pública. La contratación pública en los países de la OCDE y en España representa el entorno del 10 y del 12% del PIB, ¿no? Estamos hablando de un gasto público que supera por bastante los 100.000 millones de euros y, por tanto, si la Administración paga un sobrecoste por menor competencia en las licitaciones públicas, pues eso termina repercutiendo negativamente en los contribuyentes porque se pagan precios más altos y quizá se están pagando más impuestos, etcétera, y se podrían ahorrar costes en términos de eficiencia, ¿no? Y luego hay una cosa sobre la competencia que creo que muchas veces no se dice, pero que hay estudios que ya lo han analizado bastante, que es la importancia de la competencia y el impacto que tiene en la desigualdad. Y algunos estudios lo que analizan es cómo cambiaría la distribución de la renta o de la riqueza si se redujera lo que es el poder de mercado, ¿no? Los markups, es decir, el precio por encima del coste marginal. Y básicamente lo que encuentran algunos estudios que ha publicado la OCDE y algunos investigadores es que una política de competencia más agresiva, digamos, que fomente más la competencia en algunos mercados
y no introduzca restricciones injustificadas, podría tener un impacto positivo en reducir la desigualdad, y es una política que en términos de gasto público no sería muy costosa, ¿no? Porque por lo que sabemos de los estudios que os he comentado, de ENIS para la OCDE 2017 y otros que se han publicado, es que el poder de mercado básicamente incrementa el porcentaje de riqueza de los deciles más elevados de la distribución, ¿no? Si dividimos la distribución de la renta o de la riqueza en el 10% más pobre, 20%, 30% hasta el 10% más rico, en deciles o percentiles lo que vemos es que los más altos se benefician cuando existe más poder de mercado. Esto puede tener cierto sentido porque las rentas altas tienen más propensión a tener ingresos que se derivan de rentas del capital, y si las rentas del capital son mayores, también puede ser un indicativo de que hay beneficios supracompetitivos que no tendrían que ser tan elevados porque quizá hay menos competencia en el mercado. Por tanto, creo que es importante también reivindicar el carácter, digamos, multidisciplinar de la competencia más allá de los precios. El otro día se publicaba un estudio que analizaba el incremento de precios por una colusión de empresas que hubo sobre las pastillas anticonceptivas y los efectos que tuvo a largo plazo para luego la salud de los niños que nacían, porque el precio de las pastillas había crecido, se habían dejado de tomar con mayor frecuencia y habían nacido niños que quizá de otro modo no hubieran salido, y se estudiaba que la subida del precio tuvo un impacto quizá en la salud y en el desarrollo a largo plazo de los niños en este caso, ¿no? Por tanto, creo que es importante reivindicar la importancia de la competencia a distintos niveles. Si vamos a la siguiente diapositiva, vemos básicamente un gráfico que es del paper que os comentaba, y básicamente es para el caso español, que era, digamos, las tres gráficas son para España porque se analizaba, era uno de los países del estudio, y básicamente lo que vemos en la primera, en azul y en gris, vemos cómo para distintos niveles de la distribución de la renta, cómo básicamente el porcentaje de riqueza que tienen sin y con poder de mercado se reduce, ¿no? Y por tanto vemos que el porcentaje de aquellos, por ejemplo, del 80% con menor renta, ¿no? Con menor riqueza por debajo de la distribución, sin poder de mercado incrementaría su fracción en ese porcentaje, mientras que, por ejemplo, el 1% la reduciría un poco, el 90, 96, etc. Y aquí, por ejemplo, también vemos cómo cambiaría una reducción del poder de mercado para distintos tipos de personas en la distribución de la renta. El top 1%, por ejemplo, perdería porcentaje en renta y en riqueza, mientras que el 20% más pobre, etcétera, hasta aproximadamente el 80% más, digamos, que está en la parte baja de la distribución, saldría ganando si hubiera menor poder de mercado, ¿no? Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, aquí hablamos ya de lo que son las restricciones a la competencia. Ahora hemos hablado de los beneficios, y típicamente las restricciones a la competencia, digo que normalmente se pone mucho énfasis en que pueden venir por acuerdos de competidores privados o por abusos de posición de dominio, etcétera, pero las restricciones a la competencia pueden tener origen en operadores tanto públicos como privados, ¿no? Típicamente, cuando son por parte de los operadores privados, lo que se hace, pues existe una normativa de competencia que sanciona algunas conductas, el acuerdo de precios, etcétera, y estas conductas pues se sancionan en base a lo que disponen las leyes, ¿no? A nivel nacional, a nivel europeo, etcétera. Pero los operadores públicos muchas veces introducen restricciones que no están justificadas, y entonces la vía para impugnar estas restricciones, si no tienen rango de ley, ¿no? Por ejemplo, si un ayuntamiento introduce una restricción, pues es ir a los tribunales, y muchas veces los tribunales anulan este tipo de restricciones por injustificadas. Hace unas semanas el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló el tiempo de precontratación de 30 minutos de Uber, Cabify y los transportes que se usan con BTC, porque consideró que era una restricción que lo que hacía era introducir un tiempo de espera innecesario que dificultaba enormemente que esos operadores pudieran competir con el taxi. Pues eso sería un caso en el que los particulares afectados, como el sector del transporte o las autoridades de competencia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pero también las autoridades autonómicas, que no todas las autonomías tienen, pueden recurrir este tipo de restricciones, ¿no? Y además que muchas veces pueden incluso ser más dañinas, ¿no? Porque al final la normativa tiene el poder de imponer ciertas cosas, ¿no? Tiene el poder de imponer barreras de entrada a un sector,
el deber de imponer prohibiciones severas. En Barcelona, por ejemplo, una nueva normativa reciente del ayuntamiento prohíbe que cualquier ciudadano de la ciudad pueda alquilar una habitación suya por un periodo de tiempo. Está prohibido en Barcelona esto por orden del ayuntamiento. Esto, ¿a quién beneficia y a quién gustó esta medida? A los hoteleros de la ciudad, porque como son los operadores incumbentes, si hay menos competencia por menos oferta disponible, a ellos les beneficia, ¿no? Y de hecho también se publicó un estudio reciente donde se veía que la moratoria, ¿no? La suspensión de otorgar licencias de actividad turística, lo que supuso en 2015 cuando Ada Colau entró en el Ayuntamiento de Barcelona fue un incremento de los precios de los hoteles que estaban ya establecidos en la ciudad, ¿no? Y básicamente las restricciones generalmente, si se introducen, deben perseguir algún fin concreto, ¿no? Es decir, restringir por restringir no basta, hay que justificar que existe algún fallo que pueda llegar a justificar que está, pues eso, que existe alguna necesidad para aplicar una intervención pública concreta. Eso además la ley impone eso, ¿no? Aunque muchas veces los legisladores de los ayuntamientos autonómicos y nacionales no siempre tienen en cuenta, digamos, este requisito. En el ámbito farmacéutico, por supuesto, se suelen alegar pues, típicamente motivos de salud pública, que existen problemas de externalidades, información asimétrica, y como gran parte de los medicamentos que se suministran salen del presupuesto público, pues también, ¿no?, la relevancia presupuestaria de financiar a las farmacias, ¿no? Como digo, las restricciones siempre, en cualquier circunstancia, y esto vale para restricciones a la competencia, pero también para restricciones de derechos fundamentales en una situación de excepcionalidad como un estado de alarma, deben ser necesarias y deben ser proporcionales. Es decir, debe justificarse, debe presuponerse que la restricción no está justificada y quien la impone tiene la carga de la prueba de justificar por qué está haciendo esto, ¿no? Porque se impone un toque de queda, pues si el objetivo es reducir los contagios y se ve que funciona o no, pues lo mismo aplica para restricciones a la competencia. Se está logrando ese objetivo que se perseguía en caso de que haya algún objetivo, porque muchas veces el objetivo simplemente es que ante las demandas de un sector para protegerles, como por ejemplo el sector del taxi en la mayoría de comunidades autónomas, han presionado para que se introduzcan restricciones que les beneficien a ellos, ¿no? Por tanto, esto es lo que Stigler, ¿no?, el premio Nobel de Economía que estudió la teoría de la regulación, llamaba la captura del regulador, ¿no? Presionar para que aquel que puede imponer una restricción lo haga para beneficiar a los operadores incumbentes. Y así entramos más en la materia. Hablamos de las restricciones a la distribución minorista de medicamentos. Y básicamente las restricciones, típicamente el tipo de restricciones y la justificación por las que existen es que, como he dicho, están mayormente basadas en problemas de salud pública, ¿no? Se suele alegar que para introducir la regulación se podrían producir abusos de medicamentos, ¿no?, por parte de la población, se podrían producir falsificaciones de medicamentos, problemas de calidad, etc. Pero básicamente hay muchos países donde existe mucha menos restricción que en España y además que a nivel europeo disponemos de dos directivas muy importantes, que es la directiva sobre farmacovigilancia y sobre la de medicamentos falsificados. Es decir, hay un marco legal en la Unión Europea aplicable en sus 27 estados que básicamente protege justamente este tipo de actividades y de mal uso y de falsificación y garantiza calidad, ¿no? Cada medicamento que se dispensa en una farmacia tiene un código único identificable y eso lo puede saber el consumidor para estar seguro, ¿no? Luego, típicamente en el ordenamiento jurídico español y en la mayoría de ordenamientos europeos encontramos dos tipos de restricciones en este sector, que serían las restricciones de entrada, barreras de entrada, y las que serían de ejercicio, es decir, para poder ejercer el tipo de la profesión en la oficina de la farmacia, ¿no? Si miramos el primer tipo de restricciones en la siguiente diapositiva, vemos que existen en España lo que son restricciones de entrada muy amplias, ¿no? Existe un límite cuantitativo de la ley al número de farmacias que puede haber en función de la población, de lo que son los módulos poblacionales a nivel autonómico, a nivel municipal, etc. Hay un marco más o menos común a nivel estatal, una ley estatal, pero luego cada comunidad puede introducir un poco la regulación que prefiera, ¿no? Se establece un número máximo de farmacias que pueden existir, es decir, a partir de un número concreto en base a la población se restringe, se contingenta la oferta de farmacias y, como he dicho, está fijado a través de lo que es un sistema de módulos poblacionales de 2.800 habitantes por establecimiento, etc. Y también se establecen una cosa que son las distancias mínimas, que es decir, pues entre farmacia y farmacia tiene que haber 250 metros, ¿no? Y en algunos casos 500, tal, etc. Entonces, básicamente, ¿a quién se le ocurriría decir que entre cada bar tiene que haber 250 metros de distancia, ¿no? O entre que distintos tiendas de ropa, una delante de la otra, pues no, porque no pueden competir. Si la de delante es más cara, me voy a la otra,
Pues aquí no, aquí 250 metros, lo cual, bueno, es una distancia considerable, ¿no? Esto puede fluctuar en base a la población del municipio donde esté el establecimiento, la densidad de población, etcétera. Son factores que también están regulados. Si vamos a la siguiente diapositiva, vemos el segundo tipo de restricciones, que son las restricciones de ejercicio, que en España son muy numerosas para distintos tipos de profesiones. Hablo de muchas actividades relacionadas con los servicios, abogados, arquitectos, pero en este caso el ejercicio de la profesión de farmacéutico, ¿no? Las farmacias solo puedes ser titular de una única farmacia. Es decir, si alguien quiere abrir otra farmacia, tiene que deshacerse de la que es hoy titular. Está restringido el número de farmacias de las que puede ser titular. Cosa que, por ejemplo, dificulta pues eso, que se puedan conseguir economías de escala, que se pueda bueno, pues hacer algún tipo de franquicia, etcétera. Un poco como los estancos, ¿no? Que funcionan así con una licencia, digamos, es todo este sistema de servicios que está pues, restringido. Además, también solo puedes ser titular si estás colegiado, ¿no? En España existe para muchas profesiones un requisito de colegiación, ¿no? Es decir, tienes que ir al colegio concreto de abogados, de arquitectos, de farmacéuticos y tienes que estar colegiado para ejercer. Y por supuesto los colegios profesionales tampoco escapan de la normativa de competencia y muchas veces pues, han sido sancionados por distintas prácticas, ¿no? Que es esta figura jurídica que tiene interés público pero a la vez defiende los intereses privados de aquellos a los que representa, ¿no? Y básicamente en competencia existe un término que llamamos reserva de actividad. Y reserva de actividad, para decirlo claro, es que la ley reserva una actividad concreta. Es decir, la ley dice, solo esa persona concreta puede llevar a cabo esa actividad. Y como digo, en España existe una reserva de actividad que solo las farmacias pueden vender medicamentos. Mientras que en Reino Unido, en Portugal, en Alemania, tú puedes comprar fármacos que no necesitan receta médica o textos de antígenos, ¿no? Para hacerte una prueba del coronavirus. Los puedes comprar en supermercados, por ejemplo. En el Reino Unido es común comprar un paracetamol o un ibuprofeno en un supermercado. En España la ley reserva esa actividad a las farmacias. Solo las farmacias pueden dispensar medicamentos, ¿vale? Lo cual, obviamente, como digo, pues hace que obligatoriamente les da, digamos, unas prerrogativas que los otros no tienen porque por obligación tienes que desplazarte a una farmacia y en este sentido, pues imagínate que yo tengo un supermercado al lado de mi casa, pues no, si necesito un medicamento no puedo comprar el paracetamol con la compra, tengo que ir al establecimiento farmacéutico. Además, en España la distribución online de medicamentos, es decir, comprar un medicamento online, solo lo pueden hacer las farmacias, pero es que en España, como veremos luego, la distribución online de medicamentos con receta médica está prohibida. La ley prohíbe que si yo tengo 70 años y estoy en mi casa y no quiero salir a la calle y tal, tengo que desplazarme a la farmacia a comprar el medicamento, ¿no? Como digo, esto muchas veces se hace por justificar en base a pues, la calidad, para evitar la falsificación, etcétera, pero en muchos países europeos, como veremos, está permitido y no se han detectado un consumo abusivo, una mayor falsificación, etcétera. Por tanto, el argumento de la restricción, digamos, no estaría del todo justificado, ¿no? Habría que quitar la restricción y hacer un análisis de cuál ha sido la consecuencia. Luego, bueno, también existen prohibiciones de integración vertical y horizontal, ¿no? Digamos, no puedes estar integrado en la parte de la cadena de producción anterior, de producción de medicamentos, etcétera. Se quiere separar lo que es la producción de medicamentos de lo que es la dispensación. Eso también puede provocar reducción de las economías de escala, etcétera, ¿no? Y luego tenemos, básicamente, la prohibición en precios está muy limitada, ¿no? Porque los precios mayoristas de los medicamentos están regulados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que es quien tiene la potestad para autorizarlos, y el Ministerio de Sanidad. Y también los márgenes de beneficio de las farmacias están regulados y finalmente el único sector o factor donde puede haber un poco de competencia son los medicamentos que no tienen receta, que no están financiados por el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Y luego también encontramos algunos tipos de restricciones en los horarios de apertura, en la publicidad que puede hacerse de las farmacias, ¿no? Hay ciertos servicios por los cuales no se puede hacer anuncios en la televisión. Bueno, en este caso tendríamos, por ejemplo, el tabaco, pero también los medicamentos, etcétera. Los medicamentos sí que es verdad que a veces sí que hay anuncios digamos que se pone la advertencia al final de no usar si no consultas al médico, etcétera, pero también está restringido el tipo de medicamentos que puede promocionarse. Y como vemos en la siguiente tabla, esto es de un estudio que hizo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 2015, que también se dedica a hacer estudios para promover la competencia y concienciar de los sectores de la economía que podrían mejorarse. Hizo un estudio en 2015 que es muy completo, que
Si os interesa el tema, pues yo creo que es como de las guías más completas que se ha hecho sobre el tema. Y básicamente es de 2015 y en esta tabla lo que vemos es la venta física de medicamentos que no están sujetos a receta médica en Europa. Entonces, en la primera columna vemos aquellos países en los que las farmacias tienen un monopolio de las oficinas de farmacia, ¿no? Existe un monopolio de las oficinas para comprar medicamentos, y en la otra columna vemos aquellos países en los que la venta de los medicamentos no sujetos a prescripción médica está permitida, digamos, y los puedes comprar en supermercados, en algunos hasta el propio médico te los puede dispensar en la consulta, pero también en hospitales, digamos, en distintos establecimientos está permitido. Y vemos, por ejemplo, que en Bélgica, en Chipre, en España, en Estonia, en Letonia, en Lituania, en Luxemburgo y en Malta, las farmacias tienen el monopolio absoluto, ¿no? Mientras que hasta en 16 países como Alemania, como Austria, como Dinamarca, como Finlandia, como Holanda, como Irlanda, como Suecia, como Reino Unido, como República Checa, etc., hasta 16 países permiten que se vendan medicamentos fuera de lo que es el establecimiento de la farmacia, ¿no? Por tanto, reduciendo los costes en los que tiene que incurrir pues el cliente o el consumidor para poder obtener aquellos medicamentos que necesite. Si vamos al siguiente, vemos que básicamente, así a modo de resumen, ¿no? Los estudios que hace la OCDE también que comparan un poco competencia en distintos mercados, vemos que 16 países permiten la venta de medicamentos fuera de los establecimientos de farmacia, como he dicho. 20 países permiten que la propiedad no sea solo de farmacéuticos, es decir, que si yo soy una persona que quiere emprender y tengo dinero, igual puedo montar un restaurante que una farmacia, ¿no? Sin necesariamente tener que ser farmacéutico, porque además esto, digamos, beneficia a los farmacéuticos porque les garantiza eso, a veces típicamente estas profesiones están muy asociadas a una transmisión generacional, ¿no? Mi padre tenía la farmacia, pues el hijo la hereda, etc. 22 países no limitan el número de farmacias en propiedad, ¿no? En España, como he dicho, solo puede ser titular de una sola farmacia, mientras que en otros países puede ser titular, no existe una limitación, ¿no? Y si vamos al siguiente, esto es un gráfico que he hecho yo con los últimos datos disponibles de unos estudios que sacan cada 4 o 5 años, creo que este año o el siguiente tendría que salir ya, los últimos datos son del 2018, que es el Product Market Regulation Index de la OCDE. Y básicamente hace un estudio bastante extenso donde analiza competencia en sectores de servicios profesionales, pero también sectores regulados, energía, banca, telecomunicaciones, etc. Y entonces lo que intenta hacer es construir un índice sintético que va del 1 al 6, ¿no? Del 0 al 6, donde 6 es máxima restricción a la competencia y 0 es pues, que no existen costes a la competencia significativos de entrada, ¿no? Pues si nos fijamos, en concreto hay un apartado que es pharmacies, ¿no? Que digamos que es la venta retail, ¿no? Minorista de medicamentos, y lo que vemos básicamente es que España, según el índice de la OCDE, es tras Turquía y Luxemburgo, que son los dos países. Turquía creo que llegaba al 6, o sea, como que la OCDE considera que las restricciones que hay son absolutas, que no puede haber más. Y luego Luxemburgo estaba un poco por encima de España y España tenía una puntuación prácticamente del 5, ¿no? Es decir, que a ojos de la OCDE, analizando este sector, es un sector donde existen muchísimas restricciones a la competencia y además en los informes que hace sobre la economía, sobre las economías nacionales, cuando se menciona problemas de competencia en mercados, siempre aparece este sector cuando se habla de España, ¿no? En Grecia también se habla porque Grecia también es de los países con restricciones, pero por ejemplo vemos que países donde siempre se nos vende, ¿no? que son países que menos mercado, etc. En Noruega y Suiza, por ejemplo, tienen 0, ¿no? Es decir, no existen restricciones de cantidades, ¿no? Países que a priori pensaríamos que son socialdemócratas, pero que son países que pueden permitirse un gasto público elevado porque tienen muchas pocas restricciones a la entrada de capital internacional, a la competencia, y son economías muy dinámicas y necesitan ser economías muy dinámicas para financiar los estados del bienestar que tienen, ¿no? Pero como digo, también Estados Unidos, también Holanda están en la parte más baja del índice y por tanto son países que se consideran que no existen restricciones significativas, ¿no? Si miramos los datos del estudio de la... todavía no pasas, pero si miramos los datos del estudio de la CNMC, lo que veíamos era que en España había bastantes farmacias por habitante, ¿no? Y pensaríamos, uy, pues la oferta es muy amplia, pero claro, tenemos que pensar, por ejemplo, en Dinamarca, lo que encontraba el estudio era que había menos farmacias, pero el tamaño medio era mayor.
pero pensad que si hay menos farmacias en un país seguramente es porque no es necesario que existan, porque como hay cosas que puedes comprar en otros establecimientos, si en España solo puedes comprar ciertas cosas en los establecimientos de las farmacias, tiene sentido que haya más en otros países donde no necesitas desplazarte a la farmacia para comprar, ¿no? Por tanto, el análisis que se hace a veces solo con 4 datos tiene que tener en cuenta el entorno institucional y regulatorio en el que se desarrollan las actividades económicas, porque muchas veces podemos coger 2 datos separados y concluir algo sin haber tenido en cuenta cuáles son los incentivos que genera el marco legal existente para que los operadores desarrollen su actividad, ¿no? Y ahora os quería hablar de un caso que es bastante interesante y para el que ha habido un análisis siguiente, que es el caso de Navarra, ¿no? El caso de Navarra es interesante porque en una reforma legal que se hizo en el año 2000 introdujo una liberalización bastante parcial, pero bastante intensa comparado con los otros ordenamientos autonómicos y nacionales de lo que era en concreto este sector. Y como lo sabéis, en economía es interesante porque en economía no podemos aplicar una política en un laboratorio y ver los efectos que tiene, ¿no? Entonces, muchas veces los economistas nos gusta lo que se llama un experimento natural o un fenómeno que se produce, entonces estudiar cuál ha sido el impacto que ha tenido esta modificación o este fenómeno con respecto a sitios donde no se ha producido, ¿no? Para poder comparar el grupo que ha sido tratado, en este caso la reforma que se produjo, con el grupo que no ha sido tratado, es decir, que no hubo reformas en otras comunidades autónomas, ¿no? Si pasamos a la siguiente... aquí vale, sí. Se aprobó, como digo, la ley foral, la ley 12/2000, con un gobierno de UPN, y básicamente lo que supuso es una liberalización parcial y se redujo en restricciones. En particular, se suprimió el límite cuantitativo máximo de farmacias que podía haber y se redujeron las distancias mínimas que tenía que haber entre farmacias, ¿no? Entonces, si vamos a la siguiente, este es un gráfico del estudio de la CNMC, que es un gráfico muy, muy guay porque yo creo que nos da una idea, y vemos con índice 100, ¿no? Es decir, para ver el crecimiento, vemos España sin Navarra, y luego vemos Navarra por separado y vemos que la línea vertical es el momento en que se introdujo la liberalización. Y vemos cómo el número de farmacias que existía en Navarra hasta 2013 se multiplicó por 2,4, básicamente. Esto ya de entrada nos dice que la ley algún impacto tuvo, tuvo un impacto en el entorno institucional y económico de Navarra, ¿no? Entonces aquí vemos eso, como digo, la evolución del número de farmacias en Navarra y España sin Navarra, entre el año 90 y el año 2013, y vemos cómo en medio de este periodo se produce la modificación legislativa en Navarra, ¿no? Entonces, si vamos a la siguiente diapositiva, Mateo Silos y una compañera suya de la CNMC en 2015 hicieron un estudio más empírico que el propio trabajo, de analizar el sector que se hacía en la CNMC, y básicamente utilizaron técnicas, econométricas para ver cuál fue el impacto de la reforma, como digo, comparando, ¿no? En economía se utiliza a veces una metodología que se llama el control sintético, que consiste en construir un contrafactual, ¿no? Ahora con el informe del Banco de España sobre el salario mínimo que destruyó empleo se ha hablado mucho de la importancia del contrafactual en economía, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera introducido la reforma? Y el índice sintético, básicamente, sin entrar en tecnicismos, lo que hace es que mira cuál era el comportamiento de una variable, en este caso las farmacias, ¿no? En Navarra, y lo compara con cuál era la evolución en Cataluña, en Madrid, etc. Entonces, se busca, a partir de ponderar las trayectorias de las distintas comunidades, cuál hubiera sido la trayectoria que hubiera seguido Navarra para intentar replicarlo, lo que hubiera pasado antes de la reforma, porque los otros no tuvieron reforma, y los que sí la tuvieron. Y básicamente, con este análisis, que es bastante robusto a distintas modificaciones que hacen ellos para estimar el impacto, lo que vemos es que entre 2001 y 2005 el stock de farmacias se incrementó un 63% con respecto al escenario sin la reforma previa a través de las distintas técnicas que os estoy comentando. En 2005 el número de farmacias era un 75% superior al escenario sin la reforma. Además hacen un estudio, detallado para municipios más pequeños, ¿no? Porque a veces los municipios pequeños también son los afectados por ciertas restricciones o por desabastecimiento de ciertos servicios, ¿no? Y básicamente, analizando los municipios de menos de 15.000 habitantes en Navarra, se ve que el crecimiento fue más intenso en esos municipios más pequeños. Por tanto, la restricción de distancia mínima poblacional estaba seguramente afectando de manera más severa a los municipios más pequeños. Al final, ciudades más densas, ¿no? 250 metros, etcétera, o los módulos de población quizá no les afectan de manera tan intensa. Por tanto, se concluye que hubo una mayor cobertura
y que disminuyó la proporción de aquellos municipios que no tenían farmacia, porque había municipios de Navarra que no tenían farmacia y después de la reforma hubo municipios que pasaron a tenerla. Básicamente lo que se concluye del análisis regulatorio de la modificación legislativa y del impacto sobre la competencia es que la última frase que os he puesto, ¿no? La normativa limitaba artificialmente la entrada. Podemos concluir, después de los distintos análisis empíricos y del entorno regulatorio que hay, que la normativa estaba limitando, era una barrera a la entrada para nuevas farmacias en este caso, lo que quiere decir que actualmente en todas las comunidades autónomas, menos Navarra, sigue existiendo esta limitación artificial que puede tener consecuencias sobre los consumidores, ¿no? Pero es que además, si vamos a la siguiente diapositiva, que ya voy terminando, para propuestas de reforma, creía justamente que era especialmente interesante hablar de esto en tiempos de una pandemia, porque si vamos a la siguiente, aquí os he puesto el artículo de la ley en concreto de garantías y uso racional de medicamentos y productos sanitarios, que vemos como en el artículo 3 se dice literalmente que se prohíbe la venta por correspondencia y por procedimientos telemáticos de medicamentos y productos sanitarios sujetos a prescripción. Eso quiere decir que en España está prohibido, ¿no?, aquellos fármacos que necesitan prescripción médica venderlos online. Ni las farmacias en este caso pueden, nadie puede. Ahora pensad en una situación que os sonará en marzo de 2020, donde se decreta el estado de alarma y por tanto se impone un confinamiento domiciliario. Sabemos que una pandemia que ha tenido una especial, severidad con las personas mayores, pues las personas mayores que tenían que consumir medicamentos porque lo necesitaban por razones de salud, no podían quedarse en casa y llamar para que les trajeran el medicamento. Tenían que ir presencialmente a la farmacia porque la legislación nacional impide que se pueda comercializar a través de medios telemáticos. Es decir, tienes que ser tú la persona que va ahí, enseña la receta firmada, ¿no?, con todo esto de la administración digital, etcétera. Pues no, tenías que ir físicamente, mostrar tu receta, etcétera, ¿no? Y además es interesante porque la OCDE publicó también un informe que analizaba cómo habían incrementado el consumo de medicamentos o la compra de medicamentos, no el consumo, porque el consumo se había mantenido estable, pero a través de medios telemáticos. Es normal, la gente quiere arriesgarse menos a salir y a tener contacto y contagiarse, ¿no? Y básicamente en Alemania y en distintos países donde estaba permitido porque no existe esta restricción, se ve que incrementó mucho, ¿no? Y por tanto, venta online de medicamentos en distintos países, eso quiere decir que la gente pues cambió un poco sus preferencias, ¿no? También incrementaron el comercio electrónico en otros segmentos, las compras a través de Amazon, etcétera. Y esto es interesante porque la Autoridad Catalana de la Competencia, ¿no?, la autoridad autonómica en este caso, publicó una nota, un mini informe haciendo sus consideraciones sobre que pensaba que había que quitar cuanto antes, en el momento en que se decretó el confinamiento domiciliario, ese tipo de restricciones, porque si la gente mayor es la gente que para la enfermedad puede tener mayor severidad y por tanto son los que han fallecido en mayor proporción, se tendría que habilitar un mecanismo para ello, ¿no? Al final seguramente llamas al hijo, llamas a alguien cercano que pueda ir a hacer el trámite, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que la prohibición en este caso reduce el bienestar de consumidores, pero también de farmacéuticos, ¿no? Porque al final el farmacéutico también, por la imposición legal, está en el establecimiento y la gente tiene que obligatoriamente venir y que exista presencia física, ¿no? Y por tanto decimos que en este caso esta restricción se ha mantenido durante la pandemia y a nadie le ha preocupado, ¿no? Además también ahora en España, que ya es bastante grave y esperpéntico que estemos en el mes de julio y todavía no se puedan comprar testos de antígenos en las farmacias. Se pueden comprar con receta médica, en teoría, y además la mayoría de veces que se compran la receta se consigue porque tienes un familiar o un amigo que es médico, pero es que hay muchos países que ya lo puedes, desde antes de que empezara el 2021 lo podías comprar, y lo podías comprar en el Aldi, en el Lidl, en cualquier establecimiento, ¿no? Y aquí a día de hoy no lo podemos comprar ni en las farmacias. Las farmacias están presionando y están, diciendo que quieren comercializar test de antígeno, pero porque también les beneficiará a ellos. No les veremos pedir que se puedan comprar en supermercados y en otros establecimientos, que tendría que ser así también, ¿no? Y básicamente, si vamos a la última diapositiva ya para concluir, hablamos un poco de las posibles reformas, porque básicamente aquellos que han estudiado el tema, autoridades de competencia, pero también académicos que han estudiado las distintas regulaciones y las distintas estructuras económicas e institucionales del sector de distribución minorista en países, sobre todo los informes de la OCDE, que son muy interesantes, pero también Autoridad Nacional y Autonómica y algunos investigadores que han hecho
han hecho estudios y papers que se han publicado en journals. Básicamente la OCDE recomienda que se elimine el requisito a la propiedad, por tanto, que no se necesite o no se exija ser farmacéutico para tener una farmacia, igual que no se exige tener una formación en hostelería para tener un bar, un restaurante, o no tienes que ser necesariamente tú el profesor de gimnasio para tener un gimnasio, puedes contratar a alguien. Sí, seguramente tiene que exigirse, por supuesto, que aquel que ejerza la función de dispensar el medicamento en el establecimiento sea farmacéutico, igual que queremos que aquel que firma un proyecto para construir un edificio sea arquitecto, ¿no? Esto tiene un poco de... Esta restricción sí tiene más sentido que las otras que existen. El requisito de propiedad de la reserva de farmacéuticos del número de farmacias, que se pueda tener más de una farmacia por persona, ¿no? Para ganar economías de escala, eficiencias, etc. Supresión del requisito de colegiación. Como he dicho, en España existen muchas profesiones para las cuales es condición indispensable estar colegiado. Eso no tiene por qué necesariamente tener sentido, digamos, no se justifica la obligatoriedad de esto. Que además los colegios, digamos, tienen incentivos en querer maximizar a aquellos profesionales colegiados que tienen para ejercer un control sobre el sector, ¿no? La supresión de la reserva de actividad en la dispensación de medicamentos, que se puedan comprar aquellos que no necesiten receta en cualquier tipo de establecimiento, porque además ya digo que el control de la falsificación no se hace cuando el producto se compra, sino que se hace en un proceso previo a través del control europeo que existe. Y finalmente suprimir, pues como digo, las restricciones cuantitativas, porque vemos que el caso empírico en Navarra pues va en esa dirección de que pueden existir restricciones que no están justificadas y que podrían estar reduciendo la oferta, en este caso, ¿no? De los módulos de población y de las distancias mínimas. Y ya, bueno, las dos últimas diapositivas que hay, no, pero son las referencias por cuando comparta la presentación, si alguien quiere consultar todos los recursos que he usado, pero básicamente he usado los informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, estudios de la OCDE y un par o tres de estudios de académicos que han estudiado pues, el tema y sobre el impacto de la competencia en distintos niveles, que es lo que lo hemos comentado al principio. Y hasta aquí la presentación. Recordaros que tenéis la presentación en la carpeta de locos, que os hemos compartido en Telegram. ¿Y alguna pregunta? ¿Álvaro? Sí, mi pregunta no va tanto sobre el sector farmacéutico, sino por la parte de la regulación laboral y los requisitos de protección. Y es que me tocó hacer un trabajo en la universidad que era sobre la regulación del mercado laboral y leí un artículo que se basaba en el mercado de los limones de Akerlof para justificar la regulación del mercado laboral, diciendo que una mínima regulación podía ser mucho más beneficiosa a nivel de calidad para el consumidor frente a una no regulación o una regulación masiva. Sí, digamos, el paper de Akerlof es el famoso paper, ¿no? Del Market for Lemons, etcétera, que hace el símil con lo que comentas. Básicamente, o sea, en este caso creo que hay que separar lo que sería la regulación del mercado laboral de lo que en este caso es el colegio profesional, porque el colegio profesional, como digo, es una institución que está, digamos, que está regulada por una ley, por tanto tiene algunas partes que podríamos considerar públicas, pero al final defiende unos intereses privados, ¿no? Porque el abogado, el arquitecto, pero hay profesiones en las que para poder ejercer es obligatorio estar colegiado. Yo no estoy colegiado en el Colegio de Economistas de Cataluña Sí. Exacto. De hecho, yo creo que en muchos sectores el requisito de acceso, por ejemplo, la CNMC, uno de los trabajos que hace muy importantes, que es analizar la regulación que se hace a nivel municipal o a distintos niveles autonómicos, y si cree que es contraria a la competencia, hace un informe y lo impugnan los tribunales, ¿no? Entonces, una de las cosas que a veces hacen los colegios profesionales, que está prohibida por la normativa de competencia y han sido sancionados, es introducir unos precios de referencia, es decir, recomendar a aquellos que están colegiados cuál tendría que ser la minuta o lo que tendrían que cobrar. ¿Eso qué hace? Eso hace que los precios del mercado, básicamente, como hay un precio de referencia, se produce lo que se llama un ejercicio de colusión tácita. Es decir, si el colegio cree que el precio de referencia tenía que ser los precios convergen a y por tanto hay menos competencia, ¿no? Esta restricción, por ejemplo, se ha sancionado al Colegio de Periodistas, al Colegio de Abogados de distintas comunidades autónomas, tanto la autoridad nacional como la local o autonómica los han sancionado por este ejercicio, ¿no? Por tanto, yo creo que lo que es la regulación laboral, por ejemplo, escapa muchas veces de la normativa de competencia. ¿Y por qué escapa? Porque si pensáis un poco en el mercado laboral,
los convenios colectivos no dejan de ser una cosa que, si lo analizamos desde la política de competencia pura, es un ejercicio de colusión, porque lo que se hace es que los trabajadores se agrupan para conseguir un precio superior, que en este caso es el salario, porque el trabajador en este caso es el que demanda empleo, ¿no? Y entonces, el que ofrece el empleo. Entonces, básicamente lo que pasa es que se ofrece un precio conjunto y se consigue un precio mayor, ¿no? Pero la normativa de competencia no aplica al mercado laboral. De hecho, a nivel europeo, cuando miramos la normativa que se aplica, en teoría está exenta, ¿no? Y ahora, por ejemplo, a nivel europeo, los autónomos que están sujetos a regulaciones digitales también se les quiere hacer como una extensión, porque si no se podría considerar que están coludiendo. Por tanto, la regulación laboral en España, ya te digo, nosotros, por ejemplo, yo en particular he escrito mucho en la web del instituto y en prensa también, y es un tema que sale recurrentemente, que es el funcionamiento del mercado laboral en España. Seguramente, en parte, es resultado de, yo diría, no sé si mucha regulación, pero diría que mala regulación, porque básicamente lo de siempre, ¿no? Vemos que hay un sector muy protegido, otro menos protegido, etcétera, ¿no? Por tanto, la regulación laboral puede tener sentido en algunas partes muy concretas, pero lo que he dicho al principio es que siempre que se introduzca algún tipo de restricción tiene que justificarse el porqué, y tiene que justificarse si los beneficios que puede dar la regulación son superiores a los costes, ¿no? Y por tanto, yo creo que muchas veces, no solo en la política laboral, pero en muchas políticas, ese ejercicio no se hace. No se hace ni por parte del legislador ni por parte de ninguna otra instancia que está pues la encargada de hacer la regulación, ¿no? Entonces, como digo, puede estar justificado. Digo, todos los países del mundo tienen algún tipo de regulación laboral a algún tipo de nivel. Al final, la regulación puede reducir los costes contractuales, etcétera, ¿no? Y pueden estar justificados también. Pero, como digo, en el caso de los colegios profesionales no creo que sea el tipo de regulación laboral que podría estar justificada. Es decir, para ejercer muchas cosas necesites un máster habilitante, ¿no? O necesites el ejercicio, porque al final colegiarse es ir al colegio, pagar 400 euros, entonces te dan unos servicios como, por ejemplo, asesoría legal, algunos cursos, etcétera, pero el objetivo de estar colegiado, bueno, es que la persona concreta, si te contrata como enfermero o enfermera o lo que sea, pueda coger tu número de colegiación, ponerlo en la app del colegio y ver que estás colegiado. Por tanto, como que es un mecanismo de validación, ¿no? Pero desde este punto de vista, muchas veces yo creo que hay mucha simetría, porque hay profesiones donde no puedes ejercer si no estás colegiado, y hay otras que estar colegiado no. A mí, por ejemplo, ya te digo, nadie me ha pedido nunca si estoy colegiado como economista cuando escribo artículos, voy a la tele o para mi profesión del día a día. En ningún momento se me ha pedido, ¿no? Y creo que hay otros mecanismos alternativos a imponer una colegiación obligatoria para intentar, digamos, ejercer ese control, ¿no? Como digo, hay muchos países donde no existen ese tipo de regulaciones y no se observa un incremento anómalo en el caso del sector farmacéutico, ¿no? Por ejemplo. Luis. Una pregunta. ¿No se puede también pensar que los límites de la competencia son positivos en el sentido de que, por ejemplo, en el Reino Unido, yo he estado allí 5 meses este año y te encuentras que las farmacias son todas de la empresa Boots y que no hay, o sea, que realmente todos los que trabajan son empleados con un sueldo básico, bueno, pero que no son como en España, que son propietarios, sí, y que ganan mucho, que se llevan un margen más elevante. Y claro, entonces, como yo, si me dan a elegir entre el modelo de Navarra, España, o el de Inglaterra, yo preferiría el de España. También en Navarra sí que es verdad, porque yo soy de allí y en Pamplona pues hay cada 100 metros hay una farmacia. Sí que, o sea, pero sigue siendo el mismo sistema, que es un propietario. Sí, es lo que he explicado. Digo que la ley no cambió lo de que puedes ir titular más de una farmacia, la ley solo cambió lo de los límites poblacionales y lo de las distancias mínimas, pero al final la propiedad de la farmacia única es a nivel nacional. Eso creo que por temas competenciales no lo podía modificar la ley de Navarra. Sí, lo que comentabas, sí que es verdad que el hecho de, digamos, cambiar al modelo puede hacer justamente, ¿no? Si no restringes la propiedad de la farmacia, puede haber alguien, digamos, alguna empresa, etcétera, que pueda básicamente entrar de manera muy agresiva en el sector, ¿no? De comprar todas las farmacias, imponer sus condiciones, etcétera. Entonces, aquí al final es algo seguramente que hay que ponderar, seguramente en algún momento son preferencias, digamos,
personales de la población, que seguramente si esta regulación existe es porque cuenta con un apoyo, digamos, no sé, normativo, ¿no? o de la sociedad. El tema es que, claro, si analizábamos las regulaciones concretas, en este caso en Reino Unido, que por ejemplo, como digo, podías comprar en distintos establecimientos, sí que es verdad que la farmacia puede ser digamos, de una sola empresa o digamos, la empresa puede tener más de una farmacia, pero luego, claro, hay ciertas cosas que no necesitas acudir ahí para comprar, que puedes comprarlas en otros establecimientos, ¿no? Claro, aquí en el caso, digamos, del Reino Unido, aquí aplicaría la normativa de competencia, ¿no? Es decir, si existe un operador grande y en este caso lleva a cabo prácticas anticompetitivas, entonces ya no es la vía de analizar si la regulación farmacéutica, sino si el operador está incumpliendo, no está llevando a cabo pues, precios colusorios con otros o está abusando de su posición de dominio. Pero seguramente en España las farmacias, como decías, que tienen mejores condiciones o mejores sueldos o mayores beneficios, seguramente justamente que es porque existe la restricción, es decir, que seguramente no sería el escenario natural. Y lo que hablábamos a veces es que en competencia a veces se habla de beneficios supracompetitivos, ¿no? Es decir, beneficios que se dan porque existe algún tipo de restricción que lo que hace es, pues, digamos, privilegiar y en un entorno donde no existía algún tipo de regulación concreta o en este caso en particular, pues no existirían este tipo de beneficios. Pero como digo, al final es una cuestión que también es de preferencia personal y sí que es verdad que una vez se libere esto, ¿no? se introduzca esta liberalización parcial de la propiedad de la farmacia, podría pasar esto, podría pasar que una empresa o una persona fuera titular de 15, de 20 farmacias, ¿no? Es otra cosa que había, digamos, como digo, al final, si la restricción se puede argumentar por alguna parte, también quizá va por ahí, ¿no? Y es ponderar una cosa de la otra y al final es intentar cuantificar si los beneficios son superiores a los costes. Pero sí. Bueno, quería hacer un pequeño apunte sobre lo que ha dicho, que es, claro, o sea, aunque haya 25 farmacias y todas sean la misma persona, si esa persona tiene las 25 farmacias porque lo está haciendo bien y no hay otra persona que llegue y abra una farmacia que toma alguna de las que viene siendo el señor, no me parece... Sí. O sea, como he dicho, he hablado aquí de restricciones de ejercicio y de restricciones de entrada, ¿no? Y al final las restricciones a la entrada no importa tanto que un mercado... Hay sectores en los que sí, porque existen otro tipo de limitaciones a la competencia. Se está hablando mucho últimamente del sector digital, pero en general lo que interesa cuando hablamos de competencia, muchas veces los estudiantes de economía tenemos el sesgo del modelo de competencia perfecta que nos han enseñado en la facultad, ¿no? De la curva, etcétera, ¿no? Y del precio igual al coste marginal y por tanto si algún operador sube un poco el precio y ejerce un poquito de poder de mercado, los otros automáticamente van a bajar el precio y no podrá beneficiarse de ese incremento de precio pequeño, ¿no? Pero los mercados que vemos en la realidad no hay prácticamente ninguno que se asemeje a lo que sería el escenario de competencia perfecta y en general se pone mucho énfasis en garantizar lo que se llama la contestabilidad, es decir, que el mercado sea contestable. Y el mercado es más contestable si existen menos barreras a la entrada. Y si existen barreras a la entrada, y como decía vuestro compañero, si es verdad que una empresa lo está haciendo bien, puede ser por distintos factores. El hecho de tener las 25 farmacias le permite ejercer algún tipo de poder de mercado que es difícil que los otros puedan contestar, ¿no? A veces lo que pasa es que cuando una empresa tiene distintas propiedades, lo que hace es que una puede vender a pérdidas, pero quizá puede compensar con beneficios en la otra. Esto es lo que se llaman los subsidios cruzados, ¿no? Por eso a veces se obliga a separar algunos negocios para evitar que se produzca este subsidio cruzado, porque si no estarías vendiendo a pérdidas en un negocio y en el otro podrías cubrir con enormes beneficios, por tanto nadie podría entrar a competir en este sector y te quedarías tú con todos los beneficios, ¿no? Por tanto, esto, digamos, si hacemos un análisis de competencia, podríamos empezar a encontrar mucho más en profundidad, digamos, argumentos distintos a los que os he presentado aquí o que seguramente también haría falta analizar. Pero sí estoy de acuerdo que cuando hablamos de la entrada, ¿no? Hablamos de si alguien puede entrar y contestar y modificar las condiciones en las que está ejerciendo, podría hacerlo, sí. Pablo y Adrián, y ya está. Los últimos. Adelante, Pablo. Al menos en el caso de España, el Estado asume la mayor parte del coste del medicamento. Correcto. ¿No sería el principal interesado en liberalizar el sector innovador?
Sí, el Estado es el que asume el principal coste, pero aquí es lo comido por lo servido, porque el Estado asume el coste, pero el Estado regula el coste. O sea, los precios mayoristas y el margen muchas veces está regulado por el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad. De hecho, hay una comisión del Ministerio de Sanidad que básicamente la competencia más importante que tiene el Ministerio de Sanidad cuando no hay una pandemia, porque si hay una pandemia tiene más competencia, pero si no las competencias ordinarias las tienen las comunidades autónomas, es fijar los precios de aquellos medicamentos que están incluidos en la cartera del Sistema Nacional de Salud. Sería interesado, sí, pero seguramente si intentara llevar a cabo una reforma de estas características no gustaría a los farmacéuticos. Igual que cuando se intenta llevar alguna reforma en algún sector donde se podría abrir un poco el sector, tampoco gusta, ¿no? Pensemos en distintas reformas que se han hecho desde los años 80 aquí en España, que muchas han sido impuestas por Europa y ha habido auténticas resistencias y básicamente yo creo que es esto, ¿no? El tema es que hay algunas regulaciones que no entran de lo que sería el marco europeo de libertad de ejercicio y de establecimiento, ¿no? que impuso un poco la directiva de servicios, ¿no? Que se llevó a cabo, porque en la directiva de servicios había cosas como muy particulares como el transporte, algunos sectores como las farmacias, salud, etcétera, que no entraban dentro de este tipo de regulación, ¿no? Pero bueno, sí, el Estado, como he dicho, en parte paga un precio, pero también es quien en parte regula ese precio, ¿no? Por tanto, no sé si sería como el más interesado, pero sobre todo creo que se pondría al sector farmacéutico en contra. Antes no sé si lo he escuchado bien. ¿Has hablado de subsidios cruzados? No, es que no sabía si había hablado de eso. Ah, sí, sí. Sí, no, básicamente en competencia, cuando hablamos de subsidios cruzados, ¿no? Imagínate que hay una empresa que tiene, digamos, dos tipos de filiales de ejercicio, la A y la B, ¿no? Entonces, la B, en B tiene unos beneficios muy elevados, ¿no? Y en A tiene bajos beneficios o incluso tiene pérdidas, ¿no? Pues cuando hablamos de contestabilidad hablamos de que alguien pueda entrar a competir con el otro, ¿no? Imagínate que en B, en el segmento B, existen restricciones muy fuertes de acceso y por tanto este operador es prácticamente el único que puede estar en el sector y por tanto es el único que tiene estos elevados beneficios. Mientras que en A podría competir alguien con la empresa, ¿no? Pues para evitar que la gente entre a competir en A, usa sus beneficios en B para subsidiar su actividad en A y, por tanto, vender, por ejemplo, por debajo del coste. Y si vende por debajo del coste, nadie podrá competir con esta empresa, ¿no? No es absoluto para el empresario, aunque gane capacidad de mercado, lo que quieras, no es anti. Bueno, desde el punto de vista estático puede no serlo, pero desde el punto de vista dinámico sí. De hecho, muchas veces se acusa, por ejemplo, a Amazon de algunas veces. Amazon estuvo mucho tiempo sin tener beneficios y algunas veces se acusa desde algunos sectores, ¿no?, de llevar a cabo lo que se llama una estrategia de precios predatorios, que la normativa de competencia también puede llegar a sancionar en algunos casos, que es que entras en el mercado y si tienes margen para poder vender a pérdida durante un tiempo, vendes a pérdida, consigues una masa crítica de consumidores que se hacen suscriptores tuyos o que vienen a ti y una vez tienes la masa crítica, puedes empezar a subir precios para tener beneficios, pero básicamente si has ido vendiendo a pérdidas, has conseguido quizás seguramente expulsar del mercado al resto de operadores, ¿no? Por tanto, esto a veces ha pasado y a veces los casos de precios predatorios son muy poco habituales porque es muy difícil demostrar y después depende de la definición de coste que uses, porque hay coste variable, coste medio, bueno, hay muchos tipos de coste, ¿no? Por tanto, depende mucho de la definición que uses y en general es muy difícil llevar a cabo un caso de estas características delante, ¿no? Pero sí que en competencia existe el concepto de subsidios cruzados y a veces se analiza este tipo de cosas y el impacto que puede tener en el mercado.